Guravaye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Aim Saraswatye Namaha. Om Sahana Vavatu Sahana Vunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Hari Om Tat Sat. Esta clase de hoy se trata de alargamiento. Podemos decir alargamiento, crecimiento, arraigamiento, alineamiento. Son cosas relacionadas y conectadas entre sí, y es un fundamento sumamente importante también en el Hatha Yoga en particular. ¿Cómo empezar? Empezamos de que el ser humano, a diferencia a otros animales, tiene su columna vertical y no horizontal. En todos los mamíferos, la mayoría de los mamíferos y de los animales en general están horizontales, ¿no? Caminan horizontalmente. O sea, podemos decir que avanzan en el superficie, mientras que la dirección del ser humano es de abajo de la tierra hacia el cielo. Es un hecho interesante, ¿no? Podemos decir que esta es una de las diferencias principales entre el ser humano y otras especies de animales. Y eso no es solamente una diferencia zoológica, sino simbólicamente también es una diferencia de la dirección en la cual se desarrolla el ser humano. El animal busca en el superficie, avanza en el superficie. El ser humano, su avance es a nivel de conciencia, desde la tierra, desde lo terrenal a lo celestial. Dice un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche en una de sus obras que se llama Así habló Zaratustra, habla del que el ser humano es un puente entre el animal y el superhombre. En el yoga en general decimos lo mismo, en otras palabras,
que el ser humano es el proceso entre lo instintivo y lo intuitivo, entre lo bestial, lo terrenal y lo celestial, entre una conciencia material a una conciencia divina. Y ese proceso se simboliza con el eje central del ser humano, que empieza de la tierra y termina en el cielo. Un eje central vertical, a lo largo del cual están los chakras, que son símbolos o analogías a estados de conciencia, desde el más básico al más sutil, el más terrenal, de la tierra, en la base de la columna, hasta la coronilla, que es el estado de la iluminación, ¿no? La unión con la divinidad. Entonces estamos hablando de un proceso de crecimiento. El crecimiento espiritual se puede describir gráficamente en la postura del ser humano, que es vertical. Es muy interesante ese asunto, y esto es prácticamente lo que se llama Kundalini Yoga. Es encontrar el paralelo, la analogía entre el cuerpo físico y los centros de energía a lo largo de la columna vertebral y nuestros estados de conciencia, desde lo más instintivo hasta lo más intuitivo. Y ahí estamos hablando de 3 niveles de inteligencia, 3 I. Inteligencia es también un I latina, ¿no? Inteligencia consiste en 3 tipos de inteligencia. Hay 3 tipos, 3 I. En inglés suena mejor, the 3 I's. I. El I, porque también es un yo. Está el yo instintivo, el instinto, ese es el animal. Está el yo intelectual, es el ser humano. Y está el yo intuitivo, que es, o la inteligencia intuitiva, que es el iluminado, el santo, vamos a decir, el potencial perfectuado del ser humano, el superhombre, como lo llama Nietzsche, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 niveles de inteligencia. El instintivo es la inteligencia de la naturaleza, que es una inteligencia inconsciente. O sea, el árbol sabe exactamente cómo crecer, qué químicos tiene que sacar, y qué jalar de la tierra y cómo hacer fotosíntesis, pero él no sabe que sabe. El tigre tiene los instintos sumamente desarrollados, puede cazar un animal de manera fenomenal, pero él no sabe cómo lo hace. Los pájaros que vuelan miles de kilómetros
no saben cómo lo hacen, pero lo hacen. Los insectos, toda la naturaleza es una muestra de una inteligencia infinita, pero inconsciente de sí mismo. El intelecto, el segundo nivel de inteligencia, es una inteligencia limitada, pero autoconsciente. Ese es el ser humano. Por eso dicen en el judaísmo que este mundo es, el mundo de la mente, es un puente muy, muy estrecho. Ese es el ser humano, ese es el puente del cual habla Nietzsche, el puente entre el instinto y la intuición. Porque la intuición también es una inteligencia infinita, es un continente enorme, la inteligencia expandida, pero autoconsciente. O sea, la inteligencia hace un proceso de desarrollo entre una inteligencia infinita no consciente a una inteligencia limitada consciente, hasta una inteligencia otra vez infinita pero consciente. Ese es el proceso. El ser humano es la mente, ¿no? El ego es una inteligencia carente de inteligencia. La estupidez es única al ser humano, ¿no? No hay hormigas estúpidas, no hay elefantes estúpidos. Animales estúpidos existen solamente cuando están demasiado tiempo cerca al ser humano, se vuelven estúpidos. Pero en la naturaleza no encontramos un fenómeno de estupidez. Es un fenómeno único al ser humano. Exclusivo. Sí, exclusivo al ser humano, y el ser humano lo ha perfeccionado. Como dijo Einstein, dijo que hay solamente dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo estoy seguro, pero de la estupidez humana todavía no estoy seguro. No, al contrario. El universo no estoy seguro que es infinito, pero la estupidez humana, seguro. Sí, así es. Pero esta estupidez del ser humano es autoconsciente. Por eso tenemos la capacidad de pensar, analizar, comparar, preguntar, olvidar para recordar. Y podemos decir que es una estupidez bendita, ¿no? Porque ella nos permite reconocer nuestra propia inteligencia infinita y entonces llegar a la iluminación o la intuición, que es el tercer nivel de conciencia. Pero esto es como entre paréntesis todo eso, lo que acabo de decir. Estamos hablando de un proceso. El ser humano es un proceso de crecimiento natural de la conciencia. Y este crecimiento de la conciencia se expresa en el Hatha Yoga en la forma del alargamiento de este mismo eje central. Hablando del alargamiento, estamos hablando no de estiramiento, ¿no? Hay una diferencia entre estiramiento y alargamiento. Estiramiento es de los músculos, requiere tensión. Alargamiento es un crecimiento relajado, crecimiento natural.
Alargamiento es como hacer espacio para el fluir de la energía. Es alargar el tubo a lo largo del cual fluye nuestra atención, nuestra energía, nuestra conciencia. Es parecido al crecimiento de la planta, ¿no? Que es relajado. Por eso antes teníamos que aprender de la relajación y de la respiración. Bien. Porque el alargamiento depende de la relajación y de la respiración. O sea, si estamos conscientes de la línea central, nos relajamos y respirando profundo, manteniendo la atención a lo largo de esa línea, lo que ocurre es alargamiento. Vamos a intentar. Hacen un experimento. Tenemos el eje central, una línea central a lo largo de la columna, empieza de la base de la columna en el perineo, termina en la coronilla, alineando esa línea, alinear, relajar todo el aire afuera, y con la inspiración, alargamiento. Es casi imposible que no ocurra este alargamiento. Ahora, al principio esto es común, que hablando del alargamiento uno intenta de forzar el alargamiento, pero esto no es alargamiento. El alargamiento es algo que ocurre. Es difícil hacer alargamiento. Es algo que ocurre cuando tu atención está a lo largo de la línea, relajado y respirando profundo. Es como el tercer punto de un triángulo. Si pones relajación, respiración y atención a lo largo de una línea, se produce alargamiento. Entonces, ahí estamos desarrollando esa idea del alargamiento. Para que haya alargamiento necesitamos estar conscientes de una línea. Esta línea en cada postura es prácticamente su definición. La definición gráfica, geométrica de la postura es una línea o más que una línea, pero siempre hay por lo menos una línea. Por eso hablamos de alineamiento. Cualquier postura que le ocurre en la mente tiene por lo menos una línea central, a lo largo de la cual estamos practicando alargamiento. Alargamiento tiene siempre dos puntos. Dirección. Dirección necesita dos puntos, ¿no? Dos extremos hacia un lado y hacia el otro. La mayoría es a lo largo del eje central de la columna, pero a veces no solamente. La definición de la postura es la definición de la línea o de las líneas de las cuales consiste, ¿no? Si pueden sentir las líneas, están en la postura. Si crecen a lo largo de las líneas que definen esa postura, están en la postura. ¿Entienden? Sí, señor.
Si están en una postura donde gráficamente se ve parecida a la que se ve en la foto, pero no hay líneas de alargamiento ni de alineamiento, no están en el crecimiento, esta postura está muerta. Es como un oitsuki en karate, pero sin movimiento. Es así. Esto no va a dar ningún efecto. Esto da efecto. Así mismo, la postura consiste en un movimiento infinito. Un movimiento infinito. No es estable, o sea, en el sentido que no hay movimiento. Es mejor decir que hay solo un movimiento a lo largo de la línea del alargamiento. Cuando hay un movimiento infinito, llegamos a la estabilidad. ¿Entienden? Si yo quiero crear una postura inmóvil, estoy ya moviendo a la clase de la semana que viene, pero no importa, ya empecé. Esto es muy importante. Si quiero crear una postura inmóvil, mejor que no concentre en no mover lateralmente. Mejor me concentro en mover infinitamente a lo largo de la línea del alargamiento. Asimismo en la vida, si quiero llegar a una estabilidad, tengo que tener una dirección estable. Como dice el Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 40. Es muy lindo hacer esa conexión. Verso 41. Aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Mientras que la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Tener una dirección, por eso empecé la charla con la dirección del ser humano en general. Tenemos una dirección, vamos a llegar a la estabilidad, un movimiento infinito. Si no tenemos una dirección, un ideal infinito, claro que si yo me siento así, nunca voy a llegar con la coronilla al techo. No voy a llegar, pero no importa, la dirección está ahí. Estoy en la dirección. No me importa llegar al techo, me importa estar en la dirección al techo. Esto es el asunto. Esto nos libera del perfeccionismo. El perfeccionismo quiere llegar a la perfección o no empezar. O sea, si yo no puedo llegar a la perfección, es un fracaso. Y entonces, no puedo. No. Mantenernos en una dirección constante, infinita y persistente. No solamente en el Hatha Yoga o en una postura u otra, sino en la vida en general. En general, mantener el ideal más alto que podemos mantener y nunca soltar. No meta, ideal, hay una diferencia. No es una ¿cómo se dice? Ambición. Es una aspiración. Hay una diferencia entre ambición y aspiración, igual como hay una diferencia entre meta e ideal. Son dos cosas
muy distintas. Una nos hace frustrar, otra nos hace crecer. Las metas pueden cambiar, pero la aspiración mejor que no cambie. Siempre es la más alta e inalcanzable que se puede. Así vamos creciendo. También podemos hablar del alargamiento a nivel de la respiración. ¿Recuerdan ese verso que estamos leyendo del pranayama? Verso 50 del capítulo 2 de los Yoga Sutras, que dice: los movimientos son inspiración, expiración y retención. Ellos se regulan en lugar, tiempo y número y se sutilizan al prolongar. O sea, la sutilización se logra en el alargamiento. Muy interesante. Estamos hablando aquí también de prolongar, tener la respiración más prolongada sin perder el confort. En cualquier postura que estamos, eso es punto práctico. En cualquier postura que estamos, tenemos que tener la respiración más prolongada que se puede, confortablemente. O sea, no llegar a un punto donde esto es prohibido, sino la más larga que se puede mantener, sostenible. Y normalmente es como triple del largo instintivo. La respiración instintiva es lo que necesitamos para sobrevivir, que es muy poco. 12, 15, 20% de la capacidad pulmonar. Pero aumentando la capacidad respiratoria, podemos llegar triple, cuádruple y hasta 5 veces más cantidad y largo de respiración. Y cuando prolongamos, alargamos la respiración, se van sutilizando los movimientos mentales también. Y logramos más silencio mental, y entonces volvemos a donde empezó este curso, en lo que es el yoga. ¿Qué es el yoga? Sensación de movimiento. Recuerdo, qué bien. Bien. ¿Qué más? Entonces, puntos prácticos para nuestra práctica. En cada postura encontrar la línea, que es el eje central de nuestro cuerpo, la columna vertebral, y alargar la línea central. También las otras líneas que hay, pero mayormente la línea central. Alargar infinitamente. Estamos hablando también de hacia arriba al inspirar y contra la tierra al expirar. Se llama arraigar. No se puede alargar sin arraigar. Necesitamos tener siempre, hasta que aprendemos a levitarnos, consciente la tierra. Siempre en la tierra. Las dos son movimientos de alargamiento. La inspiración obviamente nos hace crecer naturalmente. La expiración podemos empujar y crecer más. No es caer, es empujar la base, arraigarnos, alargarnos y arraigarnos. Porque es muy importante, si no sentimos la tierra, el pie empujando la tierra, por ejemplo, estamos en la postura parada,
Entonces tenemos que estar creciendo de la tierra hacia el cielo. La tierra es el punto fijo, el cielo el punto a donde vamos. Nunca vamos a llegar, pero ahí vamos.